Esta sección está patrocinada por Clínicas Culmen. Pues ya estamos de vuelta y estamos otra vez en el espejo, la sesión del espejo que todas las semanas nos trae a Manuel Salgado, de psicólogo clínico del Centro Cairi. Buenas noches. Buenas noches, Iñaki. Y vamos a hablar de la ansiedad. Es tan importante la ansiedad que lo vamos a dividir en dos bloques, o sea, dos programas. Este martes y el martes que viene vamos a hablar de la ansiedad. Justamente para no crear ansiedad. Efectivamente, efectivamente. Esa es la idea y como siempre empezamos con el editorial, Manuel. Perfecto, Iñaki. Pues el editorial esta semana dice así: de un tiempo a esta parte se ha puesto de moda escuchar la expresión "le ha dado una crisis de ansiedad". Asociar ambas palabras ya de por sí supone un cierto vértigo, aunque no el que consideran las personas que la sufren. Es ahora cuando más se conocen, pero estos incrementos súbitos de la ansiedad acompañan a la especie humana desde el inicio de los tiempos, solo que tiempo atrás tenían una función más adaptativa. Esta crisis puede tener verdaderas consecuencias graves para quienes las experimentan, no en cuanto a riesgo de vida, sino a disfunciones relacionadas con su área privada y profesional, incluso llegando a desarrollar una depresión mayor. Sin embargo, no siempre una crisis de ansiedad se convierte en un trastorno. Es posible que se quede en una mera anécdota, en un aviso para que la persona que lo ha sufrido revise cómo está regulando el estrés en su vida. Recordemos que la ansiedad no tiene siempre una connotación peyorativa. En ocasiones, prestarle atención puede evitarnos problemas más serios a medio y largo plazo. Algo debe cambiar porque, como indica el escritor Eduardo Galeno, quien no está preso de la necesidad está preso del miedo. Unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen. Fíjate tú. Ansiedad y pánico. Ansiedad y pánico. Conceptos que vamos a preguntarle a la calle a ver si los manejan bien. Yo me imagino que un ataque de pánico es que te da mucho miedo. Ves un fantasma y huye, por ejemplo. Y una ansiedad, un nervio, ya son otras cosas. Un ataque de pánico es cuando tienes miedo y el ataque de ansiedad es por preocupaciones. Yo creo que el pánico te lo da la ansiedad, porque la ansiedad empieza ya moviéndote los brazos, moviéndolo todo y ya te viene la cabeza que ya no eres tú. Ya es cosa mala, susto, que si me va a entrar esto, que si mi marido le va a pasar esto, que si... cosas de susto. Pánico. Pero vamos, que ya te digo que la ansiedad te atrae lo que es el pánico. Hay que agradecer a nuestro compañero José Fernández que nos haya traído estos comentarios, estas experiencias. No sé si iban muy acertados, Manuel. Bueno, a nuestro compañero José Fernández y siempre a nuestros espectadores, Iñaki, que siempre colaboran cuando sacamos el micrófono a la calle y son siempre muy amables. Bueno, no van desencaminados, pero hay que concretar algunas cositas. A ver, una crisis de ansiedad, que debo decir es igual que un ataque de pánico, eso ya para que nuestros espectadores lo tengan muy claro, es igual. Crisis de ansiedad, ataque de pánico son dos conceptos sinónimos que manejamos igualmente así en psicología. Una crisis de ansiedad es un incremento súbito de la ansiedad que llega a su punto máximo en 10 minutos. Eso es un ataque de ansiedad. Muy rápido, entonces esa persona en ese momento tiene esa sensación de ansiedad elevada que se puede traducir en pánico, es decir, se puede utilizar esa palabra. Una crisis de ansiedad, hay que establecer esta diferencia, no es un trastorno por crisis de ansiedad, es decir, tú puedes tener una crisis de ansiedad aislada por una cuestión cualquiera, la que sea, y eso no desemboca, no puede o no tiene por qué desembocar en un trastorno, en una patología psicológica. Eso hay que diferenciarlo siempre muy bien, ¿no? Y hay otro tema, tú decías antes lo de hace dos programas, es que el tema de la ansiedad, Iñaki, es súper generalizado. La ansiedad, decíamos en la editorial, que no siempre es negativa, que no siempre es mala, pero cuando empieza a ponerse en contra nuestra sí que empieza a dar problemas. Y hay otra fase de las crisis de ansiedad que están relacionadas con la agorafobia, que eso lo veremos en el próximo programa del próximo martes. ¿Y cuáles son los mecanismos que se pueden activar? Esa pregunta es interesante porque, a ver, si hay una situación, vemos muchas veces en los informativos que dice hay un incendio, ¿no? Y llegó el 061 y atendió a personas que sufrían crisis de ansiedad. Son crisis de ansiedad adaptativas, porque había una situación de peligro normal, entonces tú desarrollas una ansiedad muy elevada porque hay un peligro real de perder la vida. El problema es cuando ese peligro no es real, el problema es cuando te lo inventas. El problema es cuando tu mente empieza a trabajar y empieza a generar una serie de pensamientos catastróficos que se llama, y a partir de ahí sí que puede empezar lo que se llama una crisis de ansiedad.
Ahí es fundamental el estrés inicial. Es decir, las crisis de ansiedad suelen aparecer en personas que tienen un estrés muy elevado. Yo decía en la editorial que a veces es un aviso. Cuando alguien llega a la consulta al centro Kairis, Iñaki, siempre me dice, tengo un ataque de ansiedad, he sufrido varios, y yo le digo, ¿cómo estamos de estrés? Me dice, no, eso no tiene nada que ver. Absolutamente ligado, absolutamente. Entonces, vámonos a analizar el origen, el estrés, y ya verás cómo las crisis de ansiedad van a ir desapareciendo. Finalmente, lo que ocurre en una crisis de ansiedad, pues se dan dos mecanismos. Uno, la persona sale corriendo, evita la situación que cree que le está generando la ansiedad, o empiezan a aparecer conductas de evitación. Hay personas que dicen, me dio un ataque de ansiedad en el supermercado X. ¿Qué es lo que hace próximamente? No ir. No ir porque lo asocia. Entonces aparecen conductas de evitación. Efecto vida. Exactamente, efecto vida, tú lo has dicho. Pero, sobre todo, ¿cuáles son los síntomas que se pueden indicar? Porque se puede asociar estrés, te puede derivar en ansiedad. Pero, ¿cuándo empiezas a percibir que el estrés? Porque todos estamos estresados. Efectivamente, claro, lo que ocurre es que hay una serie de síntomas que ya son, digamos, más incapacitantes, ¿no? Entonces, hay síntomas, por ejemplo, relacionados, es que la crisis de ansiedad, claro, yo entiendo a los espectadores que dicen, oye, pues yo la he sufrido y eso es para el que la sufre, eso es algo bastante, en fin, genera mucho malestar. Hay síntomas, por ejemplo, que se pueden confundir con un ataque al corazón, con un infarto, un dolor torácico, por ejemplo. Eso es un síntoma muy típico de la crisis de ansiedad. Palpitaciones también es otro elemento importante. La sensación, y enfatizo bien esto, sensación de asfixia y de ahogo. Digo sensación porque hay personas que dicen, es que me ahogaba. Yo siempre pregunto, ¿te ahogabas o tenías la sensación? Que no es igual, porque tú dices, oye, ¿cuánto te dura la sensación de ahogo? ¿No te ahogas? No puede ser eterna, ¿no? Sí. Esa sensación, solamente la sensación. Después aparecen escalofríos, decía una señora, temblores, también aparecen temblores en las extremidades, hormigueos. Hay personas que describen hormigueos en la cara, hormigueos en las manos. Es como, tengo aquí un hormigueo que no sé lo que es, asusta un poquito. Todos esos síntomas físicos, ¿en qué suelen desembocar? En miedos. En miedos, por ejemplo, hay uno que es universal, Iñaki. ¿Cuál es el miedo mayor que tenemos? El miedo a la muerte. Entonces hay personas que dicen, tengo estos síntomas, puede ser un ictus, que hablamos hace un tiempo de ellos, puede ser un infarto al corazón. Entonces puede ser un miedo a la muerte o a veces puede ser un miedo a perder el control o a desmayarte. Hay personas que dicen, es que me da miedo que esto me pase en un autobús, por ejemplo, tú fíjate, si me desmayo, ahí, ¿quién me socorre? ¿Me pueden quitar la cartera? Esos son dos miedos que son consecuencias finales de estos síntomas que estamos diciendo. Y bueno, la semana pasada hablamos de la comunicación de la pareja, una serie de estadísticas, malas estadísticas. Muy malas. ¿Cuáles son las estadísticas con el tema de la ansiedad? Malas estadísticas, Iñaki, pero reales. Son las que son. Fíjate, mira, Google 2013. Te hago a ti la pregunta, fíjate. ¿Qué término crees tú que más apareció en el buscador Google en el 2013? Real Madrid, Barcelona. Real Madrid, Barcelona, crisis de ansiedad, macho. Crisis de ansiedad. Ese fue el término más buscado en Google en España en 2013. O sea, ya nos podemos imaginar lo que significa aquí la crisis de ansiedad. Incluso por encima de crisis económica. O sea, es un tema que está muy buscado. Un dato importante, el 85% de la gente en España ha experimentado alguna vez una crisis de ansiedad. Una crisis o dos o tres, quiero decir, crisis aislada. Eso no es un trastorno por crisis de ansiedad. Para que sea un trastorno por crisis de ansiedad tienes que tener crisis de ansiedad repetidas durante un mes y que sean incapacitantes y que no haya un elemento físico que lo justifique. Es decir, hay veces que puedes tener un problema hormonal y eso puede justificar estos síntomas que decíamos antes. Solo un 5% de la gente sufre lo que es un trastorno, el trastorno, que son varias crisis seguidas. Y bueno, nos dicen compañeros médicos en urgencia que es el trastorno por el que más, o la patología por el que más personas acuden a urgencias. Te vas a urgencias, Iñaki, y la gente va, se me sale el corazón. Urgencias no, por favor. Kit de apoyo. Kit de apoyo psicológico. Antes de ir a urgencia, vamos a ver si podemos ayudar desde aquí. Para ayudarnos. Estas son nuestras 5 sugerencias, que como siempre decimos, son para tener en cuenta, pero hay que reflexionar sobre ellas. Decimos, la primera, conocer el mecanismo que hemos explicado antes de la crisis de ansiedad. No hay nada mejor que conocer cómo funcionan las cosas y cómo funciona nuestro cuerpo y las patologías, eso es básico. Gestionar el estrés. Hemos dicho que la crisis de ansiedad se sustenta sobre un estrés elevado, entonces gestionar el estrés para disminuirlo. Aprender a relajarse, a respirar con profundidad. Cuidado con la hiperventilación, que a veces puede explicar ¿qué es la hiperventilación? Es una descompensación entre la cantidad de oxígeno que tomamos y la cantidad de CO2 que expulsamos. Entonces, cuando eso no está equilibrado, genera un fenómeno de hiperventilación, que justamente ese fenómeno es el que genera a su vez la sensación de asfixia. Que la gente dice, como no puedo respirar, respiro más rápido. Eso es la hiperventilación. Y lo último, vigila tus pensamientos inadecuados.
siempre hablamos de pensamientos, Iñaki. Termino con la frase, si te parece. La de este año, de esta semana, es de Michel de Montaigne, un filósofo francés, que viene a decir una cosa que yo no puedo estar más de acuerdo. Dice: mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. Solo están aquí. Nos quedamos con esa frase y bueno, vamos a seguir gestionando la ansiedad. Quédense aquí, que vamos a ver a Manuel Salgado y a su invitada con el Ave Fénix. Esta sección ha sido patrocinada por Clínicas Culmen. Buenas noches, un martes más con todos ustedes aquí en el Ave Fénix. De nuevo una persona especialmente importante para nosotros nos acompaña hoy y nos va a traer su ejemplo de resiliencia, que es lo que siempre intentamos aquí mostrar en el Ave Fénix. Vamos a leer un perfil de esta nueva invitada. Ella es Esperanza Macarena García Pérez, que nace en Sevilla en 1969. Tiene 2 hijos cuyas identidades prefiere guardar, mas no así el apoyo que le brindan a ella en todo momento. Es miembro de familia numerosa, en la que hace más de 10 años se ausentan sus padres Juan Manuel y Esmeralda. Sus hermanos, 6, son un sostén importante desde su difícil decisión de 2014. Pertenece a la Fundación Ana Bella, donde ha encontrado comprensión, apoyo y cariño de manera incondicional. Actualmente, Macarena trabaja como embajadora de Danone, una de las empresas que colabora con la Fundación Ana Bella. Macarena, buenas noches, bienvenida. Hola, muchas gracias, buenas noches. Esperanza Macarena, vaya 2 nombres más sevillanos. Eso no se puede impedir eso, ¿no? De pensarlo. Esperanza y Macarena, Esperanza Trianera, se te puede venir muchas cosas a la cabeza. Pues sí. Nos dijiste que fuiste encargada de una tintorería. Sí. Yo me pregunto una cosa, durante 20 años, ¿de la vida se pueden quitar las manchas igualmente, como de la ropa? Cuesta mucho trabajo, siempre queda alguna, como de la ropa también. Pero bueno, se hace todo lo posible porque se quite el mayor número de manchas. Ajá. Y cuando queda una, ¿qué hacemos? Como la ropa, dices tú. Pues hay que asumirla, ¿no? Hay que asumirla y saber que está ahí, pero bueno, no darle más importancia. Es una mancha que tienes ahí, pero no te puedes centrar en esa mancha. Tienes que seguir tu vida y nada, y ahí queda. Y si acaso ponerse otra ropa, ¿no? Hombre, también, por supuesto. Porque si esa tiene una mancha ya no se puede quitar, ¿no? Pero bueno, si no eres capaz de ponerte otra ropa, por lo menos saber que está ahí, pero que no te hace el daño que a lo mejor te hacía anteriormente. Qué bien, qué bien. Tienes una cosa, Macarena, ¿qué piensas cuando la gente no entiende el tiempo que tardas en tomar una decisión? En tu caso es una decisión de finalizar tu relación de pareja. ¿Tú qué piensas cuando la gente, no sé si te la llego a decir, pero si alguien te dice, hija, esto lo tienes que haber hecho antes, has tardado mucho tiempo, ¿tú ahí qué piensas, Macarena? Porque tú eres protagonista, eres la que lo has sufrido, la que lo has vivido. Bueno, les doy la razón, ¿no? Porque yo les digo, yo tampoco sé por qué he tardado tanto tiempo, pero es que eso únicamente lo sabe quien lo vive. O sea que incluso mi propia familia puede pensar, ¿tú cómo has podido tardar tanto, no? Que no me lo han dicho, pero que lo pueden pensar. Pero es que no lo han vivido. O sea, la situación de dependencia emocional tan grandísima que hay, no la han vivido. Entonces, solamente lo pueden entender y pueden empatizar contigo las personas que lo han sufrido. No puedo estar más de acuerdo, Macarena, la verdad, porque es fácil opinar desde fuera, pero cuando lo vives en primera persona es muy distinto. Dar ese paso tiene que ser muy difícil. ¿Tú qué necesitaste para dar ese paso? ¿Cómo te decides? Porque hablamos del año pasado, ¿no? 2014. Sí. ¿Cómo te decides dar ese paso? Es decir, ¿cómo llega un momento en el que Macarena dice, ya está, ya no soporto más esto? Ahí te vemos en tu casa, imagino, no sé dónde, ahí muy guapa, muy elegante. ¿Cómo te decides dar ese paso? Pues porque se metió mi hijo por medio. En una de las muchísimas discusiones se metió mi hijo por medio. Yo me sentí amenazada, pero sentí amenaza sobre mi hijo y mi hija diciéndome llama a la policía y no me lo pensé. Yo había llamado anteriormente 3 veces al 016, colgaba, pero... ¿Colgabas tú? Colgaba entiendo, yo. ¿no? O sea, tú llamabas y colgabas. Y colgaba. Pero no me lo pensé, o sea, yo muchísimas veces he estado intentando llamar, colgaba, en ocasiones anteriores
pero esa vez no me lo pensé, no tuve 30 segundos para pensarlo. Descolgué el teléfono, hablaron conmigo la policía y lo dije. Y fue instintivo, fue el proteger a mis hijos. Fue una reacción materna, Sí. más que de autoprotección, casi. Sí. Porque las otras 3 veces, ¿cómo lo hiciste? ¿Llamas y cuelgas cuando el 016 descuelga o durante la llamada decides echar marcha atrás? ¿Cómo fueron esas 3 llamadas que no terminaron en una denuncia? La primera llamada fue esa misma noche, o sea, la primera llamada con los mismos nervios colgué, la segunda llamada hablándome ella colgué, y la tercera llamada no esperé ni que hablara, o sea, colgué el teléfono. Y yo me estaba cambiando para irme a la Guardia Civil cuando surgió la agresión, y ya cuando mi hijo entró por medio, pues ya fue cuando... Y mi hija me dijo, llama a la policía, fue cuando no me lo pensé y llamé a la policía y entonces no colgué, afortunadamente. Ahí superaste cualquier tipo de dependencia que tú decías antes. Sí. Sin que entres en detalles, Macarena, porque una de las cosas que sí tenemos muy claro aquí en el Ave Fénix es siempre respetar la intimidad de la persona, dentro de lo que se pueda y dentro de lo que tú nos quieras contar. ¿Hablamos de malos tratos en las dos vertientes, psicológicos y físicos también? Hay 5 tipos de maltrato. Y yo he sufrido los 5 tipos de maltrato. Vaya, completo, vamos. Sí, pero bueno, muchas veces piensas que no es maltrato. Yo no me considero, no con eso quiero considerar a otras mujeres, pero que yo me considero una persona que soy un poquito, no me considero estúpida, un poquito inteligente, un poquito nada más. Y yo sabía que sufría esos 5 tipos de maltrato. Pero no sabes cómo salir de ello. Ese es el problema. No ves una salida. ¿Cuáles serían esos 5 tipos? Yo lo sé, pero para nuestros espectadores, ¿cuáles serían los 5 pues tipos? Pues Macarena? es el psicológico, que para mí es el más importante, el físico, el sexual, el económico y el social. Que todo, si te fijas, no es porque yo sea psicólogo, pero todo se engloba desde lo psicológico realmente, porque Sí. incluso el maltrato psicológico puede estar incluido en el económico, en el físico, en el social, en el sexual. Sí. Y ocurre, no sé si tú también lo piensas, pero a veces el psicológico está como menos comprendido, porque el físico se observa, ¿no? Hay unas huellas que se observan en el cuerpo de la mujer, pero el psicológico está ahí como, bueno, parece subjetivo, ¿no? A lo mejor no es tanto, a lo mejor es que de una percepción tuya. No. Además, yo digo que es el más importante porque a ti te pueden estar maltratando socialmente, Claro. pero psicológicamente tú estás sintiendo ese maltrato también. O sea, al mismo tiempo te están maltratando psicológicamente. Sí. Si es un maltrato físico, lo físico se quita. Claro. O sea, un hematoma se va, una rotura se cura, Claro. pero el daño psicológico de tú haber sufrido ese maltrato físico lo sigues teniendo, No, porque eso eso no está- lo olvidas en la vida. Eso está clarísimo. Macarena, nos regalaste una película, Australia. Te fuiste lejos, también con esa película, Australia. Que ahora nos pondrá Jorge neutralizar unas imágenes. Es muy bonita la película, es muy larga de duración, muy larga, pero sí. es preciosa, ¿no? Sí. Esta mujer es que es una actriz fantástica, ¿no? Yo he rescatado ahí una frase que dice: solo porque sea así no significa que así debe ser. Y yo me gustaría hacerte una reflexión contigo, una pregunta. ¿Llegaste a pensar que te merecía lo que estaba pasando? Que a veces es muy propio. Algo así como, me lo merezco porque estoy haciendo algo malo, me lo merezco porque no soy buena persona. Aunque tú decías antes, era consciente de los malos tratos, pero ¿llegaste a dudar incluso? En algunas ocasiones, porque como han sido 23 años, en algunas ocasiones sí a lo mejor he podido pensar yo, pues a lo mejor lo he motivado yo, ¿no? A lo mejor he hecho algo que ha motivado ese estallido de furia, pero luego, honestamente, pensando, luego he dicho, no, es que aunque tú hagas algo, no tiene por qué existir esa reacción, porque las cosas, si hay algo que no te gusta de una persona, lo más lógico es que lo hables, Claro, lo comentes, claro. y no esas reacciones que había, ¿no? Entonces yo no me considero culpable de nada. Me gusta esa frase. Había que gritarlo un poquito más, ¿no? Sí. Decirlo más alto. Hablas de tu familia y en estas situaciones, en casi todas, realmente el entorno es muy importante en cuanto al apoyo, en cuanto a la ayuda. Familia, amigas, amigos. Nos hablaste de Lourdes, una gran Sí. amiga, y además nos decías tú en un correo, era mi amiga y lo es.
Ojo, Sí. que lo sigue siendo y un gran apoyo. Sí. ¿Qué nos cuentas de ese apoyo? ¿De la familia, de los amigos? Pues, hombre, para mí ha sido muy importante porque mi familia no llegó a saber nada, o sea, sabía que había algo, ¿no? Yo no podía recibirlos en mi casa, no podía, pero no sabían hasta el punto. Claro. Entonces, El alcance, ¿no? exactamente. Entonces, ella sí sabía un poco más, porque lo conocía a él, porque lo trataba a él, entonces sabía cómo era y tampoco sabía que a mí, por ejemplo, me había agredido tantísimas veces, ¿no? Claro. Pero ella es mi amiga, o sea, ella está allí conmigo. Yo cuando fui, además fui 2 o 3 días después y cuando me vio, pues me dijo, ¿qué ha pasado? Entonces, yo con ella pues me sincero totalmente y ella está conmigo para todo, para lo que sea. Importante, ¿verdad? Ese apoyo, ¿no, Sí, Macarena? muchísimo. Muchísimo. Después hablaremos de un apoyo también fundamental que estás recibiendo de la Fundación Ana Bella, lo dejaremos un poco más para el final. Ujú. Nos decías, o sea, te decía yo lo de la película Australia y también nos regalaste una canción Sí, de una mujer que de hecho es famosa justamente por ser muy defensora de los derechos de la mujer, que es Bebe. ujú. Y justamente repetías una canción que ya nos trajo nuestra primera invitada, Karen Mudarra, que es esta que nos pone Jesús, ella. Y yo había rescatado una frase, pero tú antes de empezar me has dicho otra, de la letra de la canción, que me ha gustado también muchísimo. Y dice, hoy has calzado tacones para hacer sonar tus pasos. ¿Eres una mujer libre ahora? Totalmente, totalmente, ¿Con mayúsculas? sí, con mayúsculas, pero vamos, en letras grandísimas. ¿Letras grandes? Sí, totalmente libre. ¿Letras grandes, iluminadas? Sí, con purpurina y con mucha... Sí, totalmente libre. Ahora hago lo que creo conveniente que tengo que hacer, Y antes sabías lo que tenías que hacer, pero no lo hacías. pero no era capaz de hacerlo. Vale. Se habla mucho de campañas de defensa de la mujer, de protección. ¿La justicia cómo va en este tema, Macarena? ¿Cómo va en tu caso, por ejemplo? Yo, en mi caso, he dicho anteriormente en otras ocasiones que yo me considero mimada por la justicia porque a mí me ha ido de momento, gracias a Dios, me ha ido todo bien. También, hombre, también me dicen, bueno, es que tú reflejas verdad, o sea, que tú eres coherente con lo que hablas. Claro. y eres transparente, ¿no? Entonces, a mí me han tratado bien. Yo denuncié en enero, en septiembre estaba divorciada. Enero del 2014. ¿no? Exactamente, en septiembre estaba divorciada. Tengo que decir también que yo todavía no tengo una sentencia condenatoria. Ahí tengo pendiente el juicio por lo penal, porque, bueno, él recurrió pero se ha desestimado el recurso. Ajá. Y yo no tengo una sentencia condenatoria, pero yo espero que nosotros tenemos que ser consecuentes con nuestros actos. Y entonces, pues él, me imagino que la justicia seguirá mimándome, no mimándome, sino dándome lo que creo que me merezco. Esperemos que la justicia sea justa, Exactamente. ¿no? Que a veces... Sí, yo no pido ni más ni menos, Claro. que sea justa. Que sea justa, que se acople a la verdad, que es la que tú nos estás contando aquí hoy. Hemos mencionado antes otro apoyo de tu entorno, que ahora Jorge nos pondrá una fotografía que es esta, Sí. de la Fundación Ana Bella, que la verdad es que lleva tiempo haciendo un esfuerzo tremendo por ayudar Sí. a mujeres en esta situación como tú estás viviendo. Ujú. ¿Qué nos cuenta de esta fundación? Todo malo, supongo, ¿no? Malísimo, Aprovecha ahora, malísimo. dilo. No, para mí es mi segunda familia, o sea, somos todas mujeres maltratadas que hemos pasado por esta situación, unas más, otras menos, y para mí son mis hermanas, o sea, no es que sean amigas, es que son hermanas, o sea, si yo necesito algo, sobre todo psicológico, ahí están para apoyarme. Si ellas necesitan algo, ahí estoy yo, o sea que yo parezco una ejecutiva sin sueldo, ¿no? Pendiente de ellas totalmente y ayudando en todo lo que pueda y sobre todo si con estas cosas que se están haciendo se consigue que aunque sea una mujer rompa con su jaula, Claro. con eso yo me doy por satisfecha. Es que es una mujer, efecto dominó, una mujer que llevará a otra, como es tu caso. Exactamente, esto es lleva como a una otra. cadena, sí, Claro, una es cadena. como una cadena. Sí, sí, Nosotras, yo en la fundación entré en agosto, primeros de septiembre,
y yo soy feliz completamente, vamos, y no me arrepiento de nada de lo que haga, ni de nada de lo que tenga que decir. Vaya. Es muy interesante eso porque yo a veces en mi consulta, en mi despacho, le digo a las personas cuando me dicen, es que es importante encontrar un buen psicólogo, yo digo, es importante tener amigos. Eso es lo importante de verdad, tener un entorno de amigos, de personas incondicionales que van a estar ahí siempre para apoyarte. Macarena, hemos acabado la entrevista y me da muchísima rabia, ¿sabes por qué? No. Porque tu mirada me está diciendo, tengo que contar muchas más cosas. Y podría contar aquí un montón de cosas más. Lo que pasa es que lamentablemente estamos dentro de un programa que es La Consulta, que dirige Iñaki Alonso, entonces tenemos siempre las secciones ahí concretadas en el tiempo. De todas formas, yo creo que lo que nos has dicho es muy potente, nos ha transmitido, sobre todo a nuestros espectadores, sobre todo espectadoras, espero, nos ha transmitido esperanza, como es tu nombre, nos ha transmitido ilusión y nos ha transmitido que se puede. Por supuesto. Ahora me gustaría que nos regalases una frase que tú puedes escribir en ese papel que tienes ahí, ¿vale? Y bueno, Esperanza también con esa frase, o Macarena, como ella dice que le llamemos, nos va a regalar esa frase que va a quedar aquí también con nosotros, en esa botella. Si eres tan amable, por favor, la introduces ahí en esa botella, Macarena, que es donde están las frases de todos nuestros invitados. Y ahora, por gentileza de Joyería Pepe Ruiz e Hijo, ahí tienes un obsequio, que es un recuerdo. ¿Cuál es la frase que has anotado, Macarena? Que siempre se me olvida de preguntar. Me niego a tener miedo. Me niego a tener miedo. Bueno, eso es contundente, ¿eh? Totalmente. Me niego a tener miedo y además lo demuestro. Sí. Y estás aquí con nosotros. Sí. Muchas gracias por venir. Ahí tienes ese obsequio y recuerdo de tu paso por la Ave Fénix. Muchas gracias por invitarme. Y a todos ustedes, nos vemos el próximo martes. Ya saben, la vida es como un espejo, te sonríe si la miras sonriendo. Muchas gracias. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere. Hay que soplar muy fuerte para no te fueran los pinchazos. Así me pongo más mejor para ir al cole. Un pleño y una tirita. Me ponen la tirita para no se vaya la sangre y ya, tarapum. Le pone la tirita y yo le digo, si me dan un calamero, el huevo me dan un calamarero, el huevo me lo llevo a casa y ya me lo como ahí. No duele nada. Ya no hay tiempo para más. Simplemente os dejo con Víctor García Rayo y La Pasión. Que disfruten y nos vemos el martes que viene. Este programa está patrocinado por Supermercados Más.